Ya, listo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de patologías quirúrgicas del pulmón. Y pues este tema va a comenzar con lesiones congénitas del pulmón. Dentro de este grupo, pues vamos a encontrar ciertas patologías, como por ejemplo la agenesia bilateral de los pulmones, que se considera un trastorno mortal para los pacientes. También vamos a tener la agenesia unilateral, que esta puede ser más frecuente en el lado izquierdo en un 70% de los casos y en un 30% de los casos se va a presentar en el lado derecho. Con referencia a la proporción entre hombres y mujeres, pues esta va a ser superior a 2:1. Otra de las enfermedades que vamos a tener es la hipoplasia de los pulmones. Este de aquí se puede deber a una interferencia en el desarrollo del sistema alveolar durante los últimos 2 meses de gestación. ¿Cuál es la causa más frecuente que se le asocia a esta? Pues es la hernia de Boch-Dalek. Hay otros trastornos que también se le asocia, como por ejemplo el oligohidramnios, el síndrome del abdomen en ciruela pasa, que este de aquí se caracteriza porque hay una deficiencia de la musculatura abdominal y también de ciertas anomalías geniturinarias. Otra patología va a ser el síndrome de Iracemin-Tarrar, que esta es cuando hay una vena pulmonar anormal que va a drenar en la vena cava inferior. Si nosotros realizamos ciertas pruebas diagnósticas, por ejemplo, en el caso de la angiografía cardíaca, lo que se va a observar es una semiluna en el borde derecho del corazón. Y otra patología va a ser la de Stockard. Hay cierta variante en la hipoplasia pulmonar que va a ser aislada, pero esto se presenta con poca frecuencia. La otra enfermedad que vamos a tener es la enfermedad de la membrana hialina. Esta de aquí va a ser frecuente entre los lactantes prematuros, más o menos entre las 24 o 28 semanas de gestación, porque aquí el niño va a presentar un sistema de surfactante inmaduro. También este se suele presentar en los hijos de madres diabéticas. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la enfermedad de membrana hialina? Pues aquí se va a desarrollar, esta enfermedad se desarrolla en los alvéolos, lo cual va a producir una congestión y el pulmón va a tener un aspecto macroscópico de color morado oscuro. Una de las sintomatologías que se va a presentar es dificultad respiratoria, lo cual obliga al médico a que administre concentraciones elevadas de oxígeno. Dentro de los estudios diagnósticos, como por ejemplo tenemos la radiografía torácica, pues aquí esta enfermedad se aprecia como un aspecto de vidrio esmerilado como consecuencia del edema intersticial. Una de las complicaciones de esta enfermedad es el neumotórax, debido a que hay aumento de las necesidades de oxígeno y de la presión ventilatoria para poder contrarrestar el edema intersticial que se está presentando. Más o menos el 10 a 30% de los lactantes que presenta esta enfermedad no suele sobrevivir. Siguiente. Siguiente. Parece que se ha quedado el sistema de la persona que está pasando la diapositiva, por eso no pasa acá. Intente otra vez para ver, de pronto su internet está teniendo alguna interferencia. Me escuchan, y creo que es mi internet, doctor, mil disculpas, eh, porque yo no escuchaba que estaban exponiendo. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos. Ya, disculpa, pero ya está bien. Cambio de dispositivo, ¿no? Sí, por favor. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Listo, gracias. Ahora vamos a hablar acerca de las lesiones quísticas congénitas. Pues estas lesiones quísticas se producen generalmente como consecuencia de la separación de los restos pulmonares de las ramificaciones de las vías respiratorias. Ahora, en estas lesiones van a haber ciertos, para algunas patologías se recomienda la administración de antibióticos, pero para otras, que son los casos mucho más graves, que es por ejemplo las lesiones quísticas torácicas que van a aumentar de tamaño en radiografías que se hacen sucesivas, pues en este caso se recomienda la resección. La primera patología de la que hablaremos es un quiste broncógeno, pues este de aquí se va a formar a partir de un divertículo traqueal o bronquial. ¿Qué es lo que pasa con este divertículo? Pues se va a independizar totalmente de la tráquea y este de aquí a menudo va a formar como una masa sintomática en las radiografías de tórax que se hacen de rutina. En un estudio, por ejemplo, en la tomografía computarizada de tórax, esta anomalía se suele visualizar como una masa homogénea que está claramente delimitada junto a la tráquea. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de este va a consistir en la escisión, incluso si el paciente presenta o no sintomatología, es decir, si no presenta ningún síntoma. Otra de las patologías que vamos a tener es la fibrosis quística. Esta se la define, o bueno, se la tiene como un trastorno autosómico recesivo que se observa con mayor frecuencia entre las personas de raza blanca. Ahora, el 20% de estos pacientes que presentan esta patología suele sobrevivir hasta los 30 años de edad. ¿Cuál es la principal causa de muerte por la que solamente llegan a esta edad? Pues es la insuficiencia pulmonar. ¿En qué consiste esta fibrosis quística? Pues esta consiste en la formación de unas secreciones mucosas que van a ser excesivamente espesas. Esto de aquí después va a dar lugar a una obstrucción, a infecciones recurrentes, bronquitis y bronquiectasis. También se puede producir neumotórax, pero esto va a ser secundario al estancamiento del aire. Cuando nosotros realizamos un examen histopatológico, pues aquí vamos a observar fibrosis y ciertos cambios quísticos. ¿Cuál es la principal complicación? Va a ser la formación de un quiste a tensión. Esto se podría decir que es un problema porque este va a empezar a aumentar de tamaño de una forma rápida y puede causar ciertos problemas con referente a la ventilación mecánica y también puede desviar el mediastino. En este caso, cuando se presenta este quiste, pues se recomienda la lobulectomía para poder corregir este problema. Siguiente. Listo. Ahora tenemos las malformaciones broncopulmonares congénitas. En primer lugar, tenemos el enfisema lobular. Esta se considera que es una lesión quística congénita que con mayor frecuencia hay que resecar, más o menos en el 50% de los casos. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Pues generalmente presenta dificultad respiratoria que suele progresar muy rápido entre 4 y 5 días y también varias semanas después del nacimiento. Rara vez suele aparecer después de los 6 meses de edad. Ahora, ¿cuál es la principal causa? Se dice que es la bronquiolitis. Y en cuestión del tratamiento, pues es la lobulectomía. Otra patología son las malformaciones adenomatoides quísticas congénitas, que estas se consideran la segunda lesión quística congénita que hay que resecar también. Se relaciona o se parece mucho a un amartoma cercartílago. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí se va a observar una proliferación de bronquioles terminales que va a dar lugar a la malformación adenomatoide. En esta patología, el pulmón va a adquirir un aspecto de queso suizo y produce la sensación de una masa grande y correosa. También se va a presentar dificultad respiratoria que cuando se realiza el tratamiento, que en este caso es la lobulectomía, suele remitir. Y por último, dentro de este grupo encontramos los secuestros pulmonares. ¿Qué es un secuestro pulmonar? Se lo define como una zona de tejido pulmonar embrionario que va a estar separada del pulmón. Esta zona va a recibir sangre de una arteria sistémica anómala que procede de la aorta, en este caso no de la arteria pulmonar. Dentro de esta patología podemos decir que encontramos de dos tipos, los secuestros interlobulares y los secuestros extralobulares. Los secuestros interlobulares son los que mayormente se presentan en un 75% de los casos. Estos de aquí se producen en una fase precoz del desarrollo pulmonar. En cambio, los secuestros extrapulmonares se presentan en etapas posteriores, una vez que se ha formado la pleura. ¿De dónde viene el aporte sanguíneo de este secuestro extralobular? Pues este secuestro extralobular suele ir de la arteria torácica o abdominal superior hacia las venas sistémicas, como son las sigos y la hemiasigos.
Este es mayormente frecuente en los hombres y su tratamiento se recomienda la resección. En el caso del secuestro intralobular, pues este va a afectar principalmente a los lóbulos inferiores, en un porcentaje de mayor del 95% y se va a distribuir por igual entre los lóbulos inferiores derecho e izquierdo. Siguiente, por favor. Listo. Dentro de las anomalías congénitas de las tráqueas y de los bronquios encontramos estas patologías. Son cortas. En primer lugar tenemos la agenesia traqueal. Esta es poco frecuente, ¿no? Y puede causar la muerte del paciente. ¿En qué consiste esta de aquí? Pues va a faltar el cemento de la tráquea entre la laringe y la carina. Y en este caso los bronquios se van a comunicar directamente con el esófago, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿no? Ahí se ven que existen tres tipos. Luego tenemos la estenosis traqueal. Esta también es poco frecuente, pero aquí se va a presentar una hipoplasia generalizada. En este caso, la tráquea, como pueden ver en la imagen, tiene forma de embudo y ciertas malformaciones bronquiales y segmentarias la van a acompañar. ¿Ya? En este caso, se dice que el bronquio del lóbulo superior derecho puede nacer directamente de la tráquea y puede asociarse a una arteria pulmonar izquierda aberrante. Esto de aquí se le denomina como anillo arterial pulmonar, que más adelante también lo vamos a mencionar. En esta patología es frecuente que se presenten estos anillos, ya que sean totalmente circulares, que rodeen totalmente. Ya en este caso, el tratamiento va a consistir en la incisión vertical de la tráquea y la dilatación de la luz traqueal. Y por último, en este grupo tenemos la traqueomalacia. Pues esta de aquí se puede identificar mediante ciertas pruebas de imagen diagnóstica, como por ejemplo tenemos la tomografía computarizada expiratoria dinámica o la broncoscopía. ¿Qué es lo que suele observar el médico en esta patología? Pues que aquí se van a presentar ciertas variaciones en la luz traqueal durante la inspiración y también durante la expiración. Por ejemplo, va a disminuir aún más de la mitad la luz traqueal durante la expiración, ¿no? Uno de los síntomas que se presenta es la dificultad respiratoria, por lo tanto es necesario llevar la compresión extrínseca. En el caso de los adultos que presentan esto, es recomendable colocar una endoprótesis o realizar una traqueobronquioplastia primaria. Siguiente. Listo, ya para terminar con esta parte tenemos las vasculopatías congénitas. En primer lugar tenemos el síndrome de James y de McLeod, que es donde se va a observar un pulmón hipertransparente idiopático. ¿Cuál es la causa aquí? Pues son infecciones pulmonares crónicas, como es el caso de la bronquiectasis. En el caso de que persista la consolidación, la disminución de la irrigación arterial pulmonar puede dar lugar a una autoneumonectomía y también a un pulmón hipertransparente, como lo habíamos mencionado al principio. Ahora, también tenemos las malformaciones arteriovenosas pulmonares, pues esta de aquí consiste en conexiones entre la vena pulmonar y una o más arterias pulmonares, pero en este caso se va a obviar el lecho capilar pulmonar. Ya. Aquí, debido a esta conexión, puede dar a una comunicación derecha-izquierda. ¿Qué es lo que suele presentarse en los pacientes? Pues estos suelen presentar telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y con respecto a las malformaciones, pues un 50% de los pacientes suelen presentar malformaciones pequeñas y también múltiples. Pequeñas porque van a medir menos de 1 centímetro. Otro tipo de pacientes también suele presentar estas lesiones, pero ya van a ser mayores de 1 centímetro, ¿ya? Pero no van a sobrepasar los 5 centímetros y pueden ser subpleurales. En el caso del tratamiento, se recomienda la resección local o la embolización de estas lesiones mediante un catéter. Y ya como habíamos mencionado anteriormente, también tenemos el anillo vascular pulmonar. Un anillo vascular pulmonar va a consistir en una arteria pulmonar izquierda anómala o aberrante que va a obstruir las vías respiratorias. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí sucede que la arteria pulmonar izquierda aberrante nace de la arteria pulmonar derecha, que es la principal, y discurre entre la tráquea y el esófago para ir a irrigar el pulmón izquierdo, como ustedes pueden observar en la imagen. Hay un anillo alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que presenta el paciente? Sibilancia y estridor. En el caso de las pruebas diagnósticas, como por ejemplo la esofagoscopía, se puede visualizar el paso anómalo por delante del esófago
En otros estudios, por ejemplo la broncoscopía y la broncografía, se puede ver el vaso pasando por detrás de la tráquea. ¿En qué consiste el tratamiento? La corrección quirúrgica, pues esta va a incluir la exploración del hemitoraje izquierdo, la sección de la arteria y la sutura distal de la misma a la mayor profundidad posible dentro del mediastino. Después de esto se va a proceder a reanastomosarla con la arteria pulmonar principal. Entonces, eso sería con respecto al tratamiento. Siguiente. Eso es todo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Continuando con el tema, tenemos cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de muerte por cáncer en hombres y mujeres y este representa el 13% de todos los diagnósticos oncológicos y el 27% de las muertes por cáncer en Estados Unidos. Las muertes por cáncer de pulmón van a superar la suma total de las muertes por cáncer mamario, prostático y colorectal. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el principal, el tabaquismo, el cual ocupa un 70-80% de la etiología del cáncer de pulmón. Y como secundario, tenemos la exposición al gas radón. El gas radón, como sabemos, es un gas natural y se encuentra sobre todo en las edificaciones antiguas y en casas que tienen sótanos. Como otros factores, vamos a tener la exposición al amianto, al arsénico, al cromo, al níquel, exposición iatrogena a radiaciones o contaminación, y por último, también con el tabaquismo pasivo en pacientes no fumadores. Entramos a la anatomía patológica, en el cual el cáncer del pulmón se desarrolla como una consecuencia de la progresión de cambios histológicos que va a producir fundamentalmente el tabaquismo. Y estos cambios van a ser la proliferación de las células basales, el desarrollo de núcleos atípicos con nucleolos prominentes, la estratificación, desarrollo de metaplasia escamosa, carcinoma in situ y carcinoma invasivo. Dentro de la anatomía patológica tenemos una clasificación de los cánceres de pulmón, el cual se agrupa en dos grupos. El primero es el cáncer de pulmón de las células no pequeñas, en el cual aquí tenemos el adenocarcinoma de pulmón, que ocupa el 45% de las neoplasias pulmonares, el cual es más frecuente, y este adenocarcinoma de pulmón se va a desarrollar a partir de las células mucosecretoras del epitelio bronquial. Además, su localización va a ser periférica, sobre todo en cicatrices o en regiones con fibrosis intersticial. Segundo, tenemos el carcinoma epidermoide del pulmón. Este ocupa aproximadamente el 30% de los pacientes con cáncer de pulmón. Son de localización central y estos tienden a expandirse contra el bronquio, provocando así una compresión extrínseca. Estos tumores son propensos a desarrollar necrosis central y cavitación, y además suelen metastatizar más tarde que el adenocarcinoma. Por último, dentro de este grupo tenemos el carcinoma indiferenciado de células grandes. Ocupa el 10% de las neoplasias pulmonares y estos suelen desarrollarse en la periferia. Continuando con el siguiente grupo, el cual es el cáncer de pulmón de células pequeñas. Este es un tipo de cáncer menos frecuente, va a ocupar el 20% de todas las neoplasias pulmonares. Aproximadamente el 80% de estos tumores se van a localizar de manera central y se lo caracteriza por una tendencia agresiva a producir la metástasis. A menudo este se va a extender rápidamente a los ganglios linfáticos, mediastínicos y a lugares distantes, especialmente a lo que es la médula ósea y al cerebro. Y bueno, en cuanto al aspecto microscópico, tiene una característica que su parecido son a los granos de avena, lo cual se le ha denominado como adenocarcinoma, carcinoma de células en avena. Y bueno, entrando en la parte del diagnóstico, existen muchos procesos benignos los cuales suelen confundirse con una neoplasia pulmonar, por lo que es importante que la exploración física vaya a ser centrada en el sistema cardiorrespiratorio. Además, la presencia de cáncer en los ganglios linfáticos supraclaviculares, identificados mediante la exploración de los ganglios cervicales y supraclaviculares, mediante la aspiración con aguja fina o ya sea una biopsia, va a ser indicio de una enfermedad avanzada, específicamente en el estadio N3 de cáncer de pulmón de las células no pequeñas. Y se va a recomendar cualquier tratamiento menos la resección. Hablando de este cáncer pulmonar de células no pequeñas, va a afectar generalmente a pacientes de 50 a 70 años de edad, con antecedentes ya mencionados de tabaquismo.
Los síntomas de estos pacientes van a depender fundamentalmente de las repercusiones físicas que tenga el crecimiento del tumor sobre el parénquima pulmonar. Recordemos que el parénquima pulmonar no contiene terminaciones nerviosas y es por esto que los tumores pueden crecer y pasar por desapercibidos hasta que lleguen las manifestaciones clínicas que son el dolor, la hemoptisis, incluso una neumonía obstructiva. Bueno, en cuanto a diagnóstico diferencial, se lo podría considerar al nódulo pulmonar solitario, ya que es una lesión benigna, y este suele ser su diagnóstico con confianza sin requerir de una información histopatológica. Pero ¿qué sucede en pacientes con nódulos pulmonares solitarios clínicamente sospechosos? Aquí sí se requiere una información histológica para valorar ya sea los posibles riesgos y ventajas. Y se va a disponer de varias opciones, la cual se va a recomendar obviamente la menos invasiva y la que más sea compatible con un diagnóstico preciso. Y aquí tenemos la broncoscopía diagnóstica, la aspiración con aguja transtorácica y la broncoscopía navegacional, las cuales pueden elegirse según el tamaño y la localización del nódulo y además del estado del paciente. Bien, entramos a la estadificación. Como sabemos, la estadificación consiste en una descripción de la extensión del cáncer basada en las similitudes de la supervivencia en el grupo de pacientes con esas características. Por lo tanto, esta nos va a proporcionar una descripción abreviada de las características tumorales, ganglionares y metastásicas. O sea, va a requerir de los descriptores TNM, como ya hemos visto anteriormente en otras neoplasias. Y bueno, una estadificación óptima nos va a permitir recomendar los mejores tratamientos posibles para el paciente y asimismo evaluar su pronóstico. Bien, y por último, bueno, para realizar las respectivas evaluación de la estadificación se necesita de ciertos métodos que pueden ser no invasivos e invasivos. En la estadificación no invasiva vamos a encontrar tomografía computada de tórax con contraste, tomografía por emisión de positrones, centellograma óseo. Y bueno, en la estadificación invasiva, aquí va a estar la toma de biopsias, que por lo general se hace con la broncoscopía. Además, punción transtorácica guiada por tomografía computada, VATS y una endoscopía endobraquial. Bueno, siguiendo con la exposición, la séptima edición del sistema de certificación vigente del Comité Americano de Cáncer. Bueno, sabemos que la certificación, como ya lo explicaba el compañero, es la manera en la que el médico determina la etapa del cáncer de una persona. En la mayoría de los tipos de cáncer, los doctores utilizan esta información que proporciona la etapa del cáncer para ayudar a planear, a plantear el tratamiento y predecir el pronóstico de una persona. Bueno, el sistema de estadificación, sabemos que el famosísimo TNM, el T tumor primario, que se clasifica en TX, que no se puede valorar el tumor primario, o se ha demostrado su existencia por la presencia de células malignas en el esputo o lavado bronquiales, pero no se ha visualizado en los estudios de la imagen. El T0, no hay indicios de tumor primario. El TIS, el TSE, carcinomas in situ. El T1 se clasifica en T1A y en T1B. El T1 es un tumor menos de 3 centímetros de dimensiones máximas, rodeado por pulmón o pleura visceral. El T1A, tumor menos de 2 centímetros de dimensión máxima. El T1B es un tumor mayor de 2 centímetros, pero tiene 3 centímetros, menor de 3 centímetros de dimensión máxima. El T2 es un tumor mayor de 3 centímetros, pero menor de 7 centímetros, o tumor con cualquiera de las siguientes características. Afecta al bronquio principal, que un tumor mayor de 2 centímetros distal a la carina, invade la pleura visceral, asociada a atelectasia o neumonitis obstructivas, y también se clasifica en T2A y T2B. El T2A es un tumor mayor de 3 centímetros, pero menor de 5 centímetros de dimensión máxima, y el T2B es un tumor mayor de 5 centímetros, pero menor de 7 centímetros de dimensión máxima. El T3 es un tumor mayor de 7 centímetros que invade directamente cualquiera de las siguientes estructuras: la pared torácica, el diafragma, el nervio frénico, el pericardio, la pleura. Es un tumor tumor en el bronquio principal, menos de 2 centímetros distal a la carina, asociado a atelectasia o neumonitis obstructiva de todo el pulmón. Nódulos o nódulos tumorales independientemente en el mismo lóbulo. Y el T4 es un tumor de cualquier tamaño que invade cualquiera de las siguientes estructuras: corazón, grandes vasos, tráqueas, nervios recurrentes, esófago.
es un nódulo, nódulos tumorales independientemente de un lóbulo ixolateral diferente. Siguiente. Está también la clasificación N, que son los ganglios linfáticos regionales. Está el NX, que están los ganglios linfáticos regionales, no suelen ser valorados. El N0, si no hay metástasis en ganglios linfáticos regionales. El N1, hay metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales, ixolaterales, iliares, ixolaterales y ganglios intrapulmonares, incluyendo invasión por extensión directa. El N2 es una metástasis en ganglios o ganglios linfáticos mediastínicos ixolaterales o sucarinales. Y el N3 es una metástasis en ganglios o ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, iliares contralaterales, escalenos. Bueno, siguiente. Está la metástasis a distancia, que es la clasificación M, el MX, no se puede valorar la metástasis a distancia, el M0, no hay metástasis a distancia, el M1, hay metástasis a distancia y también se clasifica en M1B, M1A y M1B. El M1A es un nódulo, nódulos tumorales independientemente en un lóbulo contralateral, tumor con nódulos pleurales o derrame pleural. Y el M1B es una metástasis a distancia en órganos extratorácicos. Siguiente. Con el resultado del tratamiento del cáncer pulmón, la elección de tratamiento, ya sea monoterapia o tratamiento múltiple, depende del estadio clínico del paciente en el momento de la presentación y de la disponibilidad de protocolos prospectivos. El tratamiento para el cáncer de pulmón puede agruparse genéricamente en tres categorías principales, que están los tumores estadio 1 y 2, están confinados en el pulmón y pueden resecarse completamente mediante la cirugía. Las lesiones en estadio 4 comprenden las metástasis y no suelen recibir tratamiento quirúrgico, excepto en pacientes que necesiten cirugía paliativa. Para los procesos metastásicos suelen utilizarse tratamientos sistémicos. Y los tumores que son resecables en estadios 3A o 3B son tumores localmente avanzados con metástasis en ganglios mediastínicos ixolaterales. Estos tumores están muy avanzados y pueden extirparse mecánicamente mediante la cirugía. No obstante, la cirugía no permite controlar en todos los casos la micrometástasis. Siguiente. Generalmente Bueno, en el cáncer tratamiento... de pulmón, generalmente en cáncer de pulmón, cuando nosotros tenemos ya metástasis del lado contralateral o ya el tumor o las metástasis invaden a la parte vascular, generalmente estos pacientes ya tienen un mal pronóstico y son tumores prácticamente irresecables. La única razón por la que actuar en cáncer de pulmón es cuando existe una lesión localizada y no hay evidencia macroscópica de metástasis. En este caso, vale la pena hacer lo que es la lobectomía, segmentectomía o neumonectomía. De acuerdo a las valoraciones previas también de las capacidades y volúmenes pulmonares, si usted tiene la capacidad del paciente de sobrevivir con un solo pulmón, si se va a hacer una neumonectomía. O el otro caso es hacerle la lobectomía del lóbulo afectado. Cuando tenemos lo que son nódulos solitarios, generalmente de origen primario, es lo que hacemos nosotros, la lobectomía. En el caso de nódulos metastásicos, lo que hacemos también es segmentectomías, por lo general, cuando por metástasis de algún órgano a distancia, que tenemos también lesiones pulmonares metastáticas. Pueden seguir. Pueden continuar con la exposición. Ok, como explicaba el doctor, el estadio 1 y 2 pueden responder bien a la cirugía y la disección ganglionar mediastínica. Y la técnica de elección para el cáncer de pulmón, que se limita solo a un lóbulo, consiste en la resección atómica o lobectomía, con disección sistémica. Pero en pacientes que no son candidatos para lobulectomía, se puede considerar la posibilidad de otras intervenciones, como la resección en cuña o la segmentectomía. Otra modalidad de control local es la radioterapia corporal estereostática. Siguiente. El tratamiento neoadyuvante y adyuvante en pacientes es posible mejorar la supervivencia tras la resección mediante la quimioterapia ayudante. También se puede utilizar la radioterapia a discreción
y ayudantes a doble base de ciplastino. Pero los pacientes con extensión local de un tumor de vértice pulmonar a la abertura torácica pueden desarrollar dolor del hombro y de brazo, síndrome de Horner y en ocasiones parestesia en el territorio de distribución del nervio cubital en la mano. Se puede considerar que los pacientes que presenten todas estas características tienen el síndrome de Pancoa, que el dolor procede de las raíces nerviosas del C8 al D1, y cuando el cáncer afecta a los nervios simpáticos puede causar síndrome de Horner, miosis, anhidrosis, enostalmo. Generalmente están afectadas las tres primeras costillas y es necesario resecarlas. Y aunque también pueden invadir la columna ósea, los espacios intraforaminales. Para la planificación, el tratamiento quirúrgico hay que recurrir a la resonancia magnética, la tomografía computarizada y el tratamiento preoperatorio incluye la quimiorradioterapia. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora nos vamos a referir a lo que sería la tráquea. Como sabemos, la tráquea es un conducto que generalmente conduce a lo que sería el flujo expiratorio normal, pero existe cierta patología o trastorno que generalmente nos puede llevar a este impedimento, una disminución de lo que sería el flujo respiratorio. Normalmente la tráquea tiene un ancho de lo que serían 2 centímetros y conduce un flujo expiratorio un 100% aproximadamente. Pero cuando la restricción aproximada en un 10 milímetros, este flujo respiratorio puede disminuir un 80%, pero cuando es entre 5 a 6 milímetros puede disminuir el flujo respiratorio lo que sería a unos 30%. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, existe cierta capacidad o trastornos que pueden restringir este flujo respiratorio. Pero el tratamiento ideal que se va a realizar aquí siempre va a ser la traqueotomía percutánea en la mayoría de los casos. Pero hay que saber que las inflamaciones o las infecciones son las causas poco frecuentes de lo que sería la solución total de esta vía respiratoria. Pero ciertos tumores o tipos de neoplasia que pueden reescribir parcial o total lo que sería el flujo respiratorio normal del paciente. Pero dos principales tumores, como tenemos el CE y el carcinoma adenoide poliquístico, son una de las situaciones principales que se puede presentar aquí. El CE, que generalmente tiene una característica sofística y puede ser ulcerado, este va a tener una presentación clínica que va a tener múltiples metástasis, mientras lo que sería el carcinoma adenoide poliquístico, esta va a tener la capacidad que va a diseminarse a lo largo de lo que sería la tráquea, pero este generalmente puede ser una diseminación transmural y perineural. Ya, siguiente. Ya. Bueno, como les dije anteriormente, le tenemos los tipos de neoplasia que pueden ser eliminadas a lo largo de la tráquea y que pueden llegar a lo que sería la obstrucción parcial o total del este. Pero existe ciertos tratamientos quirúrgicos que no siempre van a lograr lo que sería una eficacia completa de la disminución del flujo respiratorio, sino que va a haber que realizar una resección completa o parcial de lo que sería la parte donde se encuentra el tumor que está impidiendo lo que sería la obstrucción en el tubo respiratorio y se retrae, pero máximo se puede retraer lo que son 5 centímetros de resección de la tráquea. Sí. Pasó, sigue ahí. Bueno, con referencia a lo que son los traumatismos traqueales, las lesiones penetrantes de la tráquea generalmente y del cuello suelen afectar lo que sería el esófago. Por eso generalmente hay que saber diferenciar lo que sería una lesión esófago de la tráquea, mediante lo que sería una esofagoscopia y una esofagografía. Generalmente los traumatismos contusos del cuello y la tráquea pueden causar laceraciones, transecciones y lesiones devastadoras que pueden ser muy importantes en lo que sería la función normal respiratoria. Pero generalmente las manifestaciones clínicas que vamos a tener en cuenta aquí, que son las principales, que sean la hemoptisis y la dificultad respiratoria, obviamente también podemos encontrar presencia de aire subcutáneo. Y para realizar todas las intervenciones, tanto para diagnóstico como para tratamiento, siempre va a utilizar lo que sería un tipo de anestesia inhaladora generalizada. Siguiente. Bueno, como pues anteriormente lo que sería el tratamiento quirúrgico. Refiriendo a lo que sería los tratamientos quirúrgicos de otras obstrucciones parcial o total, lo que sería la tráquea, hay que tener en cuenta que el paciente debe totalmente continuar con lo que sería su respiración espontánea. Y por lo tanto, cuando la obstrucción es incluso más completa, total, puede llevar a un tratamiento quirúrgico que puede ser incluso aún más largo, un proceso más complicado.
en ciertas situaciones, cuando la restricción es aproximadamente entre unos 5 y 6 milímetros, lo que simplemente son unos tipos de dilatadores para aún facilitar el proceso. Pero cuando esta ya va a ser un tamaño entre menos de lo que son los 5 a 6 milímetros y puede obstruir completamente la vía, como en el caso principal, que son el trastorno plástico, podemos ver lo que se realiza una restricción parcial, lo que sería en la parte donde se encuentra el tumor de la tráquea. Generalmente realiza el corte, introduce el tubo y después vuelta a sutura para llegar a tratar de facilitar la función normal. Ya, normalmente para la resección lo que se traqueal se utiliza siempre la vía cervical para la mitad superior de la tráquea. Siguiente. Bueno, otra medida principal que se utiliza aquí es implementar lo que es la facilitación por propio riesgo. Este método no solamente sirve como terapéutico, sino también es un método diagnóstico. Bueno, como se vamos a ver en la imagen, tanto el broncoescopio rípido sirve para detectarse un tipo de neoplasia maligna mediante una muestra de biopsia o simplemente para llegar a una fragmentación de lo que sería el tumor que puede estar obstruyendo la vía y así puede haber un tratamiento como que ese tipo paliativo. Siguiente. Bueno, antes de tener en cuenta acá todos estos tratamientos quirúrgicos de lo que serían estos problemas de estos trastornos traqueales, pueden ser también un tipo de obstrucción lo que sería a nivel también cerca de la laringe sublótica. Generalmente cuando existe una obstrucción que puede ser muy compleja en estas situaciones, puede también haber mayor dificultad de cuando pasa lo que sería el nervio laringo recurrente. Por este motivo, en ciertas situaciones lo que hace cuando la lesión va superficial, lo que se hace es cortar la tráquea invisceral, como quien dice, para adaptar los nervios a lo que sería la lesión de la tráquea. Ya, pero para todos estos procesos también existe cierto tipo de contraindicaciones que nos pueden llegar a impedir a realizar lo que sería el tratamiento quirúrgico, tanto en pacientes que pueden tener un tipo de inflamación, infección previa, pacientes que pueden estar tomando algún tipo de inmunomoduladores o incluso pacientes que hayan sido anteriormente tratados con un tipo de reparación quirúrgica traqueal, pero que no haya tenido un éxito completo. Bueno, lo que respectaría a las infecciones pulmonares, hay que tener en cuenta que en ciertas ocasiones se puede comparar las infecciones pulmonares que necesitan tratamiento quirúrgico con las infecciones pulmonares, lo que sería el tejido pulmonar secundario. En este caso, lo que tenemos son las bronquiectasis y lo que son los accesos pulmonares. La bronquiectasis es una infección de la pared bronquial y el tejido pulmonar secundario, mientras que los accesos pulmonares son las causas un poco más frecuentes de que sería para requerir mediante una complicación, un tratamiento quirúrgico, debido a que los accesos pulmonares prácticamente son como un tipo de infección distal que puede llevar a una mayor complicación. Cuando los accesos pulmonares mediante el tratamiento médico no responden anteriormente, frente al tratamiento médico mediante un tipo de antibicoterapia o un soporte pulmonar, también se puede recurrir a lo que sería un tipo de broncoscopía para generalmente lograr una determinación del tipo de acceso y un tipo de diagnóstico, mediante también lo que sería también parte de una tomografía. Pero en ciertas situaciones, estos tratamientos médicos deben responder en un lazo de aproximadamente unos 3 a 4 semanas, o 4 meses, pero cuando estos síntomas persisten un tiempo prolongado, en lo que sería un tiempo más de 3 meses, y también el acceso pulmonar persiste un tamaño con un mayor de 6 centímetros, generalmente es que aquí, en la mayoría de las situaciones, cuando se recurre al tratamiento quirúrgico. Es decir, o también puede haber como quien dice, de este absceso se puede romper y ya el tratamiento lo trataríamos como un paciente con enfisema pulmonar. Pero cuando existe esta situación más prolongada y predomina la sepsis, podemos recurrir a una lobulectomía parcial. Ya, siguiente. Ya terminé yo.
Bueno, siguiendo con el tema de pulmón, ahora vamos a ver lo que es la hemoptisis masiva. Regresaré a la primera, lo que es hemoptisis masiva. Ya, ahí, véale. Bueno, se refiere como hemoptisis masiva a la pérdida de sangre por los pulmones superior de 500 a 600 mililitros en 24 horas. Sin embargo, hay vías respiratorias proximales que se pueden obstruir con solo 150 mililitros de sangre coagulada, o incluso puede haber una hemoptisis menos copiosa que pone en peligro a la vida del paciente. Actualmente el índice de mortalidad es el 13% y este índice se da más a la asfixia y al ahogamiento que el paciente puede sufrir antes que por la pérdida de sangre. Las causas principales son tres, como son la tuberculosis, la bronquiectasias y el cáncer. Y generalmente lo que es el diagnóstico y el tratamiento nos va a ayudar aquí bastante lo que es la radiografía torácica y la broncoscopía rígida de urgencia. También nos ayuda lo que es la broncoscopía flexible, pero no mucho en el tratamiento, pero sí en el diagnóstico, porque esta nos ayuda a ver el foco hemorrágico o si este sigue sangrando o no, digamos en este caso, ¿no? El tratamiento conservador, este va a ser en mantener las vías respiratorias permeables y funcionales, realizar una broncoscopía, limpiar la sangre de las vías respiratorias que estén limpias, suprimir la tos, puede ser con codeína, y monitorizar al paciente hasta que se encuentre estable. La siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que es el enfisema y la neumopatía difusa. El enfisema, esto se define como la dilatación y la destrucción de los espacios aéreos terminales, es decir, las paredes de los alvéolos. Estas cavidades aéreas pueden formar ampollas o bullas. Estas ampollas son cavidades aéreas que se dividen del pulmón por una pequeña, una capa circular pleural muy fina y tienen unas mínimas comunicaciones alveolares. En cambio, si se forman bullas, estas van a ser más grandes que las ampollas y cuando estas se presentan van a tener un grado de afectación del parenquima pulmonar. En el caso del enfisema bulloso, que este es un trastorno congénito sin una neumopatía general o incluso puede ser una complicación del EPOD, suele afectar de manera difusa o heterogénea al pulmón. Si se mantiene una afectación difusa, digamos, una radiografía nos va a ayudar muy bien para el tratamiento. Y si se afecta de forma heterogénea, pues vamos a tener que hacer una tomografía computarizada o una gamografía de perfusión. Y el tratamiento generalmente es médico. También se le puede hacer una cirugía y esta cirugía consiste en la resección de las bullas para mantener el tejido pulmonar funcional. Es decir, la resección de las bullas y listo. La cirugía de reducción de volumen es muy importante cuando es la afectación heterogénea, porque esta nos ayuda a poder resecar simplemente el tejido afectado por el enfisema, partes por partes. La lobulectomía no es tan recomendada, digamos, en este caso el enfisema, porque si no está afectado todo el lóbulo, no nos convendría sacar tejido bueno también, ¿sí? Rara vez he recomendado esto, a menos de que si está afectado por el enfisema todo el lóbulo, ahí sí nos convendría. Otros tratamientos tenemos endoscópicos como la derivación respiratoria o el uso de válvulas unidireccionales. Y en el caso de que esté afectado el pulmón en su totalidad por una fibrosis quística o por una complicación severa del EPOD o una hipertensión pulmonar primaria, ahí se tendría que considerar lo que es el trasplante pulmonar, que suele venir muy bien a los pacientes, no tienen un índice de supervivencia muy grande. La siguiente. La neumopatía difusa. Estas enfermedades de neumopatía difusa constituyen un grupo heterogéneo de entidades clínico-patológicas que presentan manifestaciones clínicas similares o casi similares y afectan de forma difusa a todo el parenquima pulmonar. En este caso, el trabajo del médico, la misión del médico cirujano es obtener un diagnóstico definitivo mediante la aspiración con aguja transtorácica, la broncoscopía con biopsia, o si están fracasas, puedes transcurrir lo que es a la biopsia pulmonar abierta, que esta nos ayuda mejor para tener un diagnóstico. La radiografía torácica también nos ayuda, mostrándonos un patrón alveolar o un patrón intersticial. Este patrón alveolar va a ser muy esponjoso y ahí nos ayuda para visualizar lo que son los broncogramas aéreos. Y en el patrón intersticial, esto va a tener un aspecto aglanural y también de forma de brillo esmerillado, que es característico de un aumento difuso del tejido intersticial. En aquellos pacientes van a tener unos pacientes síntomas leves o síntomas graves. Los que tienen síntomas leves, pues aquí amerita una biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico.
Y si está, se lo confirma el diagnóstico, pues se comienza a dar un tratamiento agresivo, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen síntomas graves, pues ameritan ventilación mecánica, en este caso sería terapia intensiva, ya poder ingresarlos. La siguiente. Causas de neumopatía difusa, bastantes. Como podemos ver aquí, son las infecciones, que son las que causan con más frecuencia la formación de granulomas, los virus, especialmente el virus de la gripe, el citomegalovirus o el virus que estamos viviendo actualmente en esta pandemia, que es el COVID-19, las bacterias, como son la tuberculosis o todo tipo de bacterias regulares, hongos, todo tipo de hongos, parásitos, infección por neumocistis, tosoplasmosis, causas ocupacionales, también pueden ser los polvos mineros, vapores químicos, etcétera, ¿no? Tenemos procesos neoplásicos, metastásicos, hematógenos, congénitos, metabólicos y agentes físicos, como pueden ser las radiaciones, intoxicación por CO2, etcétera, ¿no? Y tenemos también causas inmunitarias, que puede ser la neumonía por invisibilidad, etcétera. Hay muchas otras causas más. La siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la neumopatía difusa, que es la sarcoidosis. Aquellos pacientes que tienen esta patología tienen afectado el pulmón casi el 90% y tienen una sintomatología que puede presentar con disnea y tos. Aquí pueden formarse o se forman focos de granulomas epiteloides no calcificados en la mayoría, en todo el cuerpo, inclusive en la piel, ¿sí? Que suelen tener estos pacientes en los pulmones, como ven la imagen ahí, se presentan en un 40 a un 50% tienen manifestaciones respiratorias insidiosas, es decir, no presentan síntomas. En un 10, un 20%, estos progresan a una fibrosis pulmonar grave. Y entre un 40 o 50% de los pacientes también tienen una afectación ganglionar mediastínica, ¿sí? Bueno, aquí para el diagnóstico nos ayudaría muy bien una biopsia pulmonar broncoscópica, mínimamente invasivas, para poder extraer varias partes del pulmón para tener un diagnóstico asertivo. Y entre otras pruebas podemos tener cultivos rutinarios para hongos, bacilos ácidos resistentes, que van a ser causantes de esta patología, y para pacientes inmunocomprometidos hacer exámenes de la nocaria, ¿no? Que eso suele causar ahí. Bueno, cuando tienen una sintomatología muy leve o la enfermedad es muy leve, suele casi no requerir tratamiento, ¿no? Pero si ya es muy grave y ya está avanzada, pues el tratamiento va a ser con los antibióticos o corticosteroides a elección. La siguiente. Bueno, aquí tenemos el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Esta suele presentarse como un deterioro agudo de la función pulmonar. Es un proceso biológico normal, clínico, pero muy complejo. Suele presentarse con edema pulmonar, neumonía,